Hola, soy René Dufar, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y en dos últimos videos he presentado una entrevista que he tenido con María Ruiz Pérez, que trabaja en el Centro de Astrobiología en Madrid, y donde nos presentó su visión como joven investigadora trabajando para misiones de la NASA, obteniendo datos de los rovers que están en la superficie de Marte y haciendo ciencia con ellos. Les invito a pasar a ver la primera y la segunda parte. En esta tercera parte, ella nos va a contar primero su etapa de la universidad, todo lo que la motivó a estudiar física y que terminó en esta carrera como investigadora sobre datos de Marte. Luego vamos a presentar, o ella nos va a presentar, todo lo que está trabajando con el rover Perseverance, que todavía está en la superficie de Marte y obteniendo datos, y nos va a explicar un poco la instrumentación que tiene el rover y específicamente la instrumentación que ella está utilizando para su doctorado. Y en la universidad, ¿qué fue clarísimo que querías estudiar física? ¿Qué has estudiado? Sí, al tiempo que llegué, en el momento en el que ya llegó la hora de poder estudiar física, lo tenía claro, pero previamente, y si me remonto otra vez un poco a la etapa más temprana, la verdad es que no. Porque yo a veces lo pienso y me echo a reír, porque yo estaba muy metida con el dibujo, con el construir, con... Lo que ocurre es que siempre la niña del porqué. Y, y bueno, aquellos que me dieron, asistí a clases de religión y aquellos que me dieron religión, nos hemos visto después, me recuerdan con cariño, ¿no? Pero me recuerdan también los momentos más difíciles en los que les he puesto a veces con las preguntas que tenía. Siempre hay que preguntar, ¿qué le dirías a una compañera que tenga hoy 11, 12, 10 años, que esté ahí dudando? ¿Qué le dirías para motivarla a ella? De decir, bueno, hay que ir por esta rama, por la física, por la matemática. Si le gusta cacharrear, si le gusta hacer cosas, instrumentos, que haga cosas, que estudie ingeniería, no sé Desde luego. para hacer un rover que llegue a Marte, como a esos rovers que estás estudiando, ¿no? Con los instrumentos que estás haciendo. ¿Qué le dirías? Pues yo le diría que lo haga, y que lo haga una y otra vez. Quiero decir, a veces intentas algo, y no lo consigues a la primera, pero eso no significa que no valgas para ello. Porque para conseguir las cosas se necesitan muchos factores y no solamente es tu capacidad, también se necesita que el entorno que te rodea sea el adecuado, que las circunstancias socioeconómicas estén a tu favor. Hombre, soy científica, no me gusta hablar de la suerte, pero el factor suerte, por llamarlo de alguna manera, está ahí y tiene un peso bastante condicionante. Entonces, no por fallar, entre comillas, fallar la primera vez, significa que no lo vayas a conseguir. No lo vas a conseguir en ese momento de tu vida, pero Muy igual bien, más adelante sí. correcto. Y luego tampoco te dejes influir por tu propio pensamiento negativo, si es que este es negativo. Haz ya en ese momento una reflexión científica y evalúa si ese razonamiento que estás haciéndote te deriva a decir, pues yo no valgo, yo no puedo ir por este camino, está realmente eh, eh, construido a base de objetividad o sesgado por inputs que te han llegado de otras personas
pues que igual tenían envidia o que igual tenían miedo, porque igual a veces es gente de tu entorno que te quiere y no te quiere ver sufrir todo lo que conlleva a veces meterte en una carrera científica. Sí. Pero bueno, también pienso que, que la felicidad, que al fin y al cabo es el objetivo o el fin que tenemos que alcanzar toda persona a lo largo de nuestra vida, no se puede alcanzar sin haber sufrido. Y entonces yo creo que tenemos que ser fuertes y ser autónomos a la hora de decidir y ser contundentes a la hora de la decisión que tomemos, asumiendo que el fracaso va a formar parte de esa aventura. Como subir una montaña, pero para subir esa montaña primero hay que entrenar y después comenzar la subida y en algún momento uno va a tener un tropiezo, pero adelante hay que ser cabezota y tener claro cuál es la meta de cada uno, que es llegar a esa montaña. Y creo que lo has contado, me encantó cómo lo has hecho. Motivar de esa forma y decir, no caerse ante el desánimo, ¿no? Y decir, bueno, comunicarse también con las otras personas, con los otros quizás que ya estén más arriba en la montaña, como María o como yo también, sin duda. Eh, que estemos aquí y que podamos recomendar qué hacer a esas personas que estén en la duda o que estén en el tropiezo. Así que adelante los que nos estén escuchando, que aquí estamos para motivarlos, ¿no? En la carrera, en la universidad, ¿qué fue lo que más te gustó? Ya como para ir acabando ese panorama general, lo que más te motivó, lo que más te dijo, quiero ver datos de Marte, quiero investigar sobre ese tema, quiero hacer ciencias planetarias. A mí la verdad es que motivar me motivaba todo, me gustaba absolutamente todo. Mm, y física es precisamente la carrera por excelencia, que bueno, luego tengo más formación pues, que ha complementado mi mayor background, que es física, ¿no? Pero física de por sí contempla mucho conocimiento que al mismo tiempo está interrelacionado y eso me gustaba. Luego te permite también ser muy autónomo, algo que en el momento en el que lo estás estudiando no te gusta absolutamente nada. Y por concretar un poco más, francamente, no te sabría decir, pero siempre lo he dirigido al tema de la astrofísica. A mí mirar al cielo y entender lo que veo me ha fascinado desde que soy muy pequeña. Eh, es algo que creo que viene dentro de mí porque nadie de mi entorno ni siquiera ha ido a la universidad. Eh, y no lo sé, la verdad, de dónde me ha venido el gusto por la astrofísica, pero entré de lleno a ella. Eh, Cierto es también que dentro de física, pues la astrofísica es la madre de todo. Todo empezó en la antigüedad mirando al cielo y haciéndose preguntas. Muy bien, sí. Y yo creo que es un poquito por eso, de ir de lo pequeñito que veo con el telescopio a acercarme e ir entendiendo más y más los procesos físico-químicos que dan lugar a esos planetas y estrellas que veo como puntos desde la Tierra. Bien, María, y entonces ya estuvimos hablando del Curiosity y ahora, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre el Perseverance? ¿Qué es este rover y cuál es la diferencia con el anterior? Bueno, pues vamos allá. Perseverance sí está dotado para identificar vida propiamente dicha en el sentido de microorganismos, y es que
el objetivo de la misión March 2020 a la que pertenece el rover Perseverance, y a partir del rover Perseverance es encontrar, buscar signos de vida microbiana antigua. Así que en este caso, la pregunta por excelencia que va a resolver o a intentar resolver el rover Perseverance es: ¿estuvo Marte alguna vez habitado? El objetivo fundamental del rover Perseverance puede así ser parecido al del rover Curiosity, pero no es igual, porque con Perseverance se pretende saber si en Marte surgió la vida en algún momento del pasado. Así, el objetivo más global, que bueno, luego se subdivide, ¿no?, en más objetivos, de Perseverance es ir un paso más allá que el rover Curiosity y buscar posibles rastros químicos y geológicos que pudieran haber dejado las hipotéticas formas de vida marcianas, los llamados biomarcadores. Y todo ello, todo este objetivo lo va a desempeñar a partir de la carga útil de todos los instrumentos científicos que lleva a bordo y de la que vamos a hablar ahora. Bueno, el rover Perseverance lleva consigo principalmente 7 instrumentos. La Mastcam Z, que es un sistema muy avanzado de cámara para tomar imágenes panorámicas y estereoscópicas, y que tiene la capacidad de hacer zoom. Luego está MOXIE. MOXIE permite realizar un experimento para producir oxígeno a partir del dióxido de carbono de la atmósfera de Marte. Luego, por otro lado, tenemos el instrumento PIXEL, que es un instrumento de fluorescencia de rayos X, cuya función es determinar la composición elemental a escala fina de los materiales de la superficie. Luego también cuenta con RIMFAX, que es un generador de imágenes de radar para el experimento del subsuelo de Marte, y que proporciona una resolución a escala centimétrica de la estructura geológica del subsuelo. También cuenta con otro instrumento llamado SHERLOC, cuya función es determinar es un espectrómetro, y su función es determinar la mineralogía a escala fina y detectar compuestos orgánicos. Decir en cuanto a SHERLOC que es el primer espectrómetro ultravioleta Raman en volar a Marte. Luego también cuenta con una supercámara que puede proporcionar imágenes haciendo un análisis de composición química y mineralógica, esta de aquí, y que tiene la capacidad de detectar compuestos orgánicos en rocas y en regolito a bastante distancia. Por otra parte, en esta imagen de la derecha, podemos ver el instrumento que llevo consigo, que es el primer helicóptero llamado Ingenuity, y que en sí mismo ya es un experimento. Con él se pretendía hacer una demostración tecnológica para probar por primera vez un vuelo controlado y propulsado en otro planeta.
El primer vuelo fue realizado en 2021 y alcanzó unos 3 metros de altura. Posteriormente le han seguido más vuelos de mayor altitud y mayor distancia. Y finalmente, pues dejo para mencionar MEDA, que es el analizador de dinámica ambiental de Marte y que es en el que tiene pues una plena implicación España y que detallaré a continuación. Como decía, MEDA es un analizador de dinámica ambiental de Marte y es en este instrumento en el que España ha tenido una plena participación. Se trata de un conjunto de sensores para proporcionar mediciones de temperatura, eh, velocidad y dirección del viento, presión, humedad relativa y tamaño y forma del polvo. En este caso, al rover Curiosity, destacar que hay más sensores de temperatura que los que tenía Curiosity. Por ejemplo, aquí los sensores de temperatura son todos aquellos que llevan ATS. Aquí tenemos el ATS 1, 2 y 3 colocados más o menos por aquí, pero abajo del rover y en la parte frontal, a cada lado, contamos con uno de ellos. Decir que en esta participación, en esta implicación de España que he dicho, al igual que en el rover Curiosity, pues han participado el Centro de Astrobiología, empresas como CRISIA, algunas universidades más de España, algunas otras empresas y también se ha contado con apoyo internacional. Gracias por esta explicación tan clara, María, sobre este rover Perseverance, y a todos los invito a ver los dos primeros capítulos, parte 1 y parte 2, que aquí tienen el link a esos dos capítulos. Y si les ha gustado esta información, no duden de suscribirse al canal y enviarles este link a todos sus conocidos. Muchas gracias.